Muchas gracias. Les saluda Osvaldo Toro, gracias de Radio La Voz de sus amigos. Luisa, ayer escuchamos al presidente o expresidente Rafael Correa Delgado admitir que casi seguramente habrá una segunda vuelta electoral y no, como se pensaba, que era lo que ustedes habían anticipado, ganar la presidencia de la República en una sola vuelta. ¿Cómo está el tablero o la intención de voto del pueblo ecuatoriano a escasas horas ya de ir a las urnas el próximo domingo? Bueno, a ver, voy a empezar por eso. En un primer momento, la muerte, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que además su familia ya está denunciando que aquí hay probablemente un crimen de Estado. Hubo cierto segmento que nos quiso atribuir la culpa, una cosa de locos, por decirlo coloquialmente, impensable, ¿no? Como que si nosotros hubiéramos sido quienes subimos a Villavicencio en un vehículo sin blindar, sin policía que lo cuide y sin chofer, ¿no? Entonces, por eso la familia que sí está mirando objetivamente esto, está acusando es al gobierno, al Estado y probablemente de un crimen de Estado en cuanto al fallecimiento. Muy lamentable, porque estamos hablando de un padre, de un hijo, del señor Villavicencio. Eso en un primer momento sí nos afectó, bajamos un par de puntos, pero hemos empezado a subir estos días y ahí es mi llamado a la militancia. Aún nos quedan 4 días más de trabajo hasta las elecciones para poder repuntar y no descarto la posibilidad de ir de ganar en una sola vuelta, que si no es así, pues seguiremos a la segunda vuelta, pero no descarto que se pueda ganar en una vuelta si logramos subir ese pequeño porcentaje que todavía nos falta. Pero hay una segunda condición, que debe mediar un 10% de distancia en la votación con quien se ubique segundo para ganar la primera vuelta. Eso sí existe, ¿no? Eso sí existe. Tenemos 10 puntos de diferencia y un poco más de quien nos sigue en las encuestas. Ha subido el señor Noboa en votación, ha subido un poco el señor Topic, el señor Otto, todos han subido un poco, pero no llegan todavía a tener más de 10 puntos de diferencia con Luisa González. De la información que dispuse al día martes de la semana anterior, la ventaja sobre el segundo, que era Fernando Villavicencio, era de 13 puntos. ¿Esa distancia se mantiene o se disminuyó con quien ahora aparece como segundo? Bueno, nunca estuvo segundo Fernando Villavicencio. Nunca. Estuvo tercero, cuarto, pero jamás estuvo segundo Fernando Villavicencio. Esos números no son los que he visto incluso circular de encuestas que no son nuestras, sino encuestas que publican otras empresas, no las que nosotros hemos hecho. En un inicio, la diferencia más cercana estaba a 17 puntos, ¿no? Y Fernando Villavicencio no estaba segundo ni tercero. Quien estaba segundo, de hecho, era el señor Otto Sonnenhodler. Bien, vamos al tema del efecto de lo que pasó el día domingo. ¿Qué impresión tiene usted respecto de este debate? Bueno, un debate bastante sesgado, complejo, desde la misma organización. La gente que lo siguió puede ver que a mí me cerraban el micrófono por cualquier cosa que dijera. No me dejaban decir mis ideas, no me dejaban completar las ideas, no podía tener una introducción para luego tener una explicación y una conclusión, que es una estructura lógica de cualquier tema que usted hable, que es lo que estamos hablando ahorita. Pero hubo 2 candidatos a los que sí le dejaron micrófono libre, que podían hablar. Usted les preguntaba por saneamiento y agua potable y le hablaban de seguridad. Usted le preguntaba por desnutrición infantil y le hablaban de seguridad. Si yo medio decía una palabra, me cerraban el micrófono. Y además hubo una pregunta que no me la hicieron, me acerqué a reclamar que a mí no me dieron la palabra en un bloque, solamente me dejaron hacer repregunta, pero no me permitieron hablar. Y en ese caso reclamé
pero no me hicieron válido el reclamo y me quedé sin contestar una pregunta. Luisa, en las últimas horas algunos candidatos presidenciales han inclusive anticipado nombres de quienes serían gobierno en caso de llegar a la presidencia. ¿Ah, sí? ¿Podría anticiparnos cómo más o menos estaría en los puestos más importantes, dígase usted, política internacional, política económica, seguridad y otros espacios de gobierno, quienes irían a conformar su gabinete? Mire, lo más importante creo que es tener un equipo capacitado, con experiencia y los únicos que tenemos eso somos la Revolución Ciudadana. Ahora yo le digo, quien sea la presidenta de la República, su vicepresidente tiene que tener funciones. Ustedes han visto a Andrés Arauz recorrer el territorio, reunirse con cámaras, con gremios, con transportistas, con empresarios, con migrantes, recorrer el país, hacer entrevistas. Ustedes ven aquí el principal equipo de trabajo, presidenta y vicepresidente de la República. Díganme ustedes, de los 7 candidatos, ¿dónde han estado las vicepresidentas? 7 vicepresidentas mujeres. ¿Dónde han estado? ¿En qué medios? ¿En qué recorridos? Ciudadanos que me están escuchando, ¿ustedes han visto que en su barrio haya estado las candidatas a vicepresidente de la República, de los señores que están ahorita como candidatos a presidente? No han estado. Entonces, yo no sé de qué equipo pueden hablar ellos si invisibilizan a su vicepresidenta. ¿Acaso por ser mujer? ¿Acaso vamos a seguir invisibilizadas las mujeres? Porque esos señores las tienen allí por cumplir un requisito, pero no les han dado un rol protagónico. Luisa González, como presidenta de la República, mi primer equipo es mi vicepresidente, pues, si además el pueblo ecuatoriano elige un binomio, lo siguiente va a ser mi asesor. Mi principal asesor se llama Rafael Correa Delgado, el hombre que transformó esta patria, que logró sacar 2 millones de personas de la pobreza, que logró convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica y el segundo país con la mejor red vial en Latinoamérica. Cuando los organismos internacionales, Naciones Unidas, BID, felicitaban al Ecuador por cómo iba creciendo, ese va a ser mi asesor. El resto de equipo lo iré diciendo paulatinamente, llegado el momento. En el área económica, ¿quién se encargará? Mire, en el área económica, primero, la responsable del gobierno soy yo. Quien da la cara al pueblo ecuatoriano es Luisa González. Así que la responsable del área económica es Luisa González. ¿Que me apoyaré en Andrés Arauz y en el presidente Rafael Correa? Por supuesto que sí. Ahí yo estaba comentando minutos antes de este diálogo lo que acontece con la economía de China. El mismo presidente Xi Jinping ha declarado hace pocos minutos que demorará por lo menos 4 años recuperar la economía de China. Rusia va por el mismo camino. El impacto de Estados Unidos es tremendo en Argentina, en Venezuela, en Cuba. En esas condiciones, y habida cuenta de que, por ejemplo, nosotros tenemos intereses muy íntimos, si el término cabe, con la economía china, ¿cómo se va a manejar un gobierno de Luisa González de estar en el poder? Miren, nosotros vamos a trabajar con una planificación a la interna del país para 4 años. Yo no voy a planificar para 1 año y medio porque tienes que dejar la planificación del país a futuro. Eso es algo responsable con la gente, con la ciudadanía. No puedes pensar, yo hasta aquí nomás voy a comprar vehículos. No, hay que dejar planificado cuánto se requiere también en el resto a largo plazo. ¿Qué se requiere hacer? ¿Cómo se requiere hacer? El siguiente gobierno analizará, pero la planificación quedará hecha. Hoy encontramos un Ecuador de rodillas. ¿Qué va a hacer Luisa González? Ponerlo de pie. Y en los siguientes años, pues hacer que este país empiece a caminar para luego correr y volver a ser el jaguar de Latinoamérica como fue en su momento. Para eso requerimos unidad, para eso requerimos trabajo en conjunto. He hecho un llamado público
a todas las autoridades, a las funciones del Estado, a los alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, que de hecho ya tuve una reunión con autoridades de diferentes banderas políticas. Aquí lo fundamental es la unidad y empezar a trabajar en conjunto por la patria. ¿Qué va a pasar con los convenios binacionales país a país, sobre todo para el tema de cooperación económica y mercados que ha aprobado el régimen que ya se va? Bueno, el régimen que ya se va ha destrozado el país. Hay que retomar todo. La ciudadanía se dejó convencer por un payasito de TikTok con zapatitos rojos, perdón que lo diga así. Se dejó convencer por un candidato que ahora nuevamente busca la presidencia, que salía vestido de viuda, haciendo TikToks y en una patineta. Ecuador no necesita eso. Ecuador necesita gente con experiencia, y en un gobierno tan corto necesitamos quien sí sepa cómo conducir el Estado, porque ya lo ha hecho. Y en este caso sí, la Revolución Ciudadana, tenemos el conocimiento y la experiencia y hemos demostrado que sabemos trabajar. Nosotros no hablamos de trabajo improvisado. El país necesita trabajo comprobado. No puede perder un día el Ecuador. Mire, mientras ellos se enteran cómo funciona un Kipux, nosotros hace rato que ya hicimos las obras y es 1 año y medio. Necesitas hacer todo rapidísimo. Así que hay que reflexionar con seriedad qué vamos a hacer, porque el Ecuador ha tocado fondo. Hay un Estado fallido. En cuanto al tema de la campaña, ¿cómo cerrará la Revolución Ciudadana el día de hoy, mañana? El día de hoy tendremos un cierre en la capital, en Quito, y el día de mañana pues estaremos en Guayas. Cerraremos en Guayas. Perfecto. Y en capitales de provincia habrá cierres provinciales, entiendo. No, sí, habrán cierres provinciales, lo harán los compañeros, candidatos a la asamblea. Veo que ahí está Lenin Lara, un abrazo para mi compañero Lenin Lara. Bueno, entonces ellos harán también sus cierres en cada provincia. Perfecto. Luisa, finalmente, un mensaje al electorado a pocas horas de las votaciones. Miren, ecuatorianos, vivimos momentos muy duros, momentos muy difíciles, en el que no tenemos un Estado que nos garantice la seguridad, la vida. Pero no solo eso, tampoco la salud, la educación, la oportunidad de un empleo digno. Eso es lo que nos estamos jugando. No estamos para improvisar, este es un gobierno corto. Necesitamos urgente levantar al país, ponerlo de pie, empezar a recomponer la sociedad. Nadie quiere ver a su hijo metido en una banda delictiva, queremos ver a nuestros hijos en universidades estudiando. No queremos ver a nuestros hijos migrando. Queremos mantener la familia unida, que es el núcleo central de la sociedad. Y eso sabemos hacerlo, la Revolución Ciudadana. Nunca nos hemos separado de la gente, siempre hemos estado en contacto. No es momento de volver a votar por aquellos que solo aparecen en una contienda electoral a buscar partido prestado, por una vanidad. Ya tuvimos un banquero que por vanidad buscó ser presidente. No volvamos a cometer el mismo error, a votar con amor por la patria y con conciencia. Muchas gracias. Gracias a la señora Luisa González, candidata a la presidencia de la República por R5 Revolución Ciudadana. Vamos a hacer una pausa, amigos, ya continuaremos con más invitados.